A ver, chicos, vamos a hablar de la temperatura como les dije. En primer lugar, temperatura. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de temperatura, porque a veces la confundimos, muchas personas la confunden con energía, específicamente hablando del calor. Pero no, la temperatura está relacionada con dos conceptos importantes: la energía cinética de las moléculas, ¿ya? Y está relacionada con el calor. A ver, vamos a explicar un poco estos conceptos de las moléculas. Es la energía relacionada con el movimiento de las moléculas, ¿no? Acuérdense ustedes, y acá me voy a poner un poquito para que me vean. Acuérdense ustedes dos cosas importantísimas. Cuando hemos estudiado o estudiamos la energía interna total de las moléculas, tenemos que tener en cuenta que esa energía interna total está conformada por dos energías. Una de ellas es la energía cinética de las moléculas y otra es la energía potencial de interacción entre las moléculas. Y es más, ahí podemos diferenciar el tipo, el estado en que se encuentra la materia. Ustedes saben, el sólido, por ejemplo, tiene una interacción molecular muy fuerte. Ahí podemos hablar claramente de que la interacción molecular es tan fuerte, entonces podemos decir en pocas palabras que la energía potencial de interacción entre las moléculas es súper fuerte. Por lo tanto, la energía cinética de las moléculas no es tan fuerte. Ese es un sólido. En cambio, pasamos a un estado líquido, donde tenemos que hay interacción todavía entre las moléculas, sin embargo hay movimiento de las moléculas. Entonces ahí tenemos que una interacción molecular baja, o sea, por lo tanto una energía potencial baja, pequeña, y hay un gran movimiento de las moléculas. Entonces, energía cinética molecular grande. Finalmente, el estado gaseoso, tenemos mayor movimiento de las moléculas. Entonces, una energía cinética muy grande, ¿verdad? Y en cambio, la interacción intermolecular es baja o casi inexistente. Casi inexistente. Pero ya eso hablaremos en otro momento. Entonces, el movimiento molecular, el movimiento de las moléculas está relacionado con la energía cinética, que es el movimiento molecular, que tiene que ver con el movimiento molecular de las moléculas, está relacionado con la temperatura. Y a su vez la temperatura está relacionada con el calor. ¿Qué cosa es el calor, Marco? El calor es justamente, el calor sí es una energía, ¿cierto? Entonces, temperatura relacionada con dos cosas importantes: movimiento molecular, movimiento de las moléculas, y con la energía térmica, o el calor, comúnmente hablando. Entonces, eso es importante. Entonces, aquí, eso es temperatura. Pero Marco, ¿qué es temperatura? Vamos a decirlo así. Temperatura es una forma de medir la transferencia de calor de un cuerpo a otro cuerpo. Y ahí está metido también el movimiento de las moléculas, ¿verdad? Entonces, de esa manera sencilla vamos a definir temperatura. Ok, entonces ya está. Ahí está el concepto de temperatura. Y lo voy a poner acá. Vamos a ver. Entonces, temperatura lo vamos a definir a través de estos conceptos como la transferencia de calor. Así lo vamos a definir a la temperatura. Pero no nos olvidemos que no es tampoco tan sencillo, ¿verdad? ¿No? La temperatura está relacionada con la energía cinética de las moléculas, movimientos de las moléculas y con el calor, ¿de acuerdo? Entonces, en pocas palabras, la temperatura la defino como transferencia de calor de un cuerpo a otro cuerpo. Ahora, ¿la transferencia de calor se da de cualquier manera? No, ¿verdad? Ustedes saben ya que la transferencia se da del cuerpo que tiene más energía calorífica al que tiene menos, ¿cierto? El que está más caliente, hablando coloquialmente, al menos caliente, ¿de acuerdo? Esa es la transferencia de calor, esa es la transferencia natural, ¿cierto? Ya en otro video hablaremos de la transferencia, por ejemplo, en una refrigeradora. Eso es una transferencia artificial hecha por el hombre, ¿verdad? Entonces, eso es importante. La transferencia de calor se da, ¿no? Del cuerpo A, que tiene una
que tiene una temperatura mayor a un cuerpo B que tiene menor temperatura, ¿cierto? Entonces, la transferencia se da así. La transferencia de calor, ¿no?, se da del que tiene más calor al que tiene menos calor, ¿cierto? Eso es importante, ¿no? Muy bien, entonces, vamos resumiendo, ¿no? Temperatura, relacionada con la energía cinética de las moléculas y con la energía calorífica. La temperatura la podemos definir como una forma, vamos a hacerlo más técnico, ¿no? Una forma de medir la transferencia de calor, ¿cierto? Vamos a hacerlo así, ¿no? No nos olvidemos que quien transfiere calor es el que está más caliente al que está menos caliente, ¿verdad? Eso es importante. Bien, perfecto. Entonces ya vamos avanzando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hablar de la ley cero de la termodinámica. Estamos hablando de algo importante, ¿no? La ley cero de termodinámica. ¿Qué es eso, Marco? Muy bien. Vamos a ver la famosa ley cero de la termodinámica. Bien. La ley cero de la termodinámica. Entonces, ya hemos hablado de temperatura, de calor, ¿no?, y energía cinética de las moléculas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cuerpo A y un cuerpo B con diferente temperatura, ¿cierto? Digamos que el cuerpo A tiene una temperatura TA, el cuerpo B tiene una temperatura TB. Están separados. Separados. ¿Qué pasa si los junto? Si yo junto el cuerpo A y el cuerpo B, si yo los junto, el cuerpo A lo junto con el cuerpo B, ¿qué va a pasar? Hemos hablado que el cuerpo más caliente va a ceder energía calorífica, va a ceder calor al cuerpo menos caliente, ¿cierto? Por lo tanto, si pasa eso, naturalmente hablando, ¿no?, hay esa transferencia, ahí está, ¿no?, en esa dirección. Entonces, va a pasar un tiempo. ¿Y qué temperatura van a tener los dos cuerpos juntos? La temperatura de A, la temperatura de B. ¿Qué piensan ustedes? No, imposible que tenga la temperatura de A porque A está cediendo, ¿correcto? Tampoco la temperatura de B porque B está más frío, va a ganar calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que después de un tiempo, el nuevo sistema conformado por los dos cuerpos juntos va a tener una temperatura, no sé, se me ocurre, una temperatura TC, imposible que sea igual a TA. La temperatura de A ya ha cedido calor. Y tampoco va a ser la temperatura de B porque B ha ganado calor. Entonces, ¿qué pasa? Que TC lo voy a poner aquí entre TA y TB, ¿cierto? ¿Cómo? Así es. TA es mayor que TC, pero TC es mayor que TB. Entonces, la temperatura del sistema ya junto A y B, que le llamo temperatura TC, va a estar entre A y B, ¿de acuerdo? Donde va a ser la temperatura del sistema unido C, va a ser menor que la temperatura del cuerpo más caliente inicialmente A, pero va a ser mayor que la temperatura inicial del cuerpo B. ¿De acuerdo, chicos? Esto se le conoce como la ley cero de la termodinámica. Bien, espero que les haya gustado este videito. Ya sabes, si te gusta, ¿no?, suscríbete a mi canal, dale like, coméntame, ¿de acuerdo?, lo positivo y también cosas para mejorar. Estamos en contacto. Y escríbeme si quieres algún tema especial o específico que te cause problema en tu colegio, en tu programa de bachillerato internacional o en la universidad. Listo, nos vemos. Chao, chao.